Antes de iniciar con el video, es decir, la explicación de las técnicas y patologías que podemos encontrar en el área de otorrinolaringología, debemos tener en cuenta medidas estrictas de bioseguridad, ya que en estos tiempos de pandemia nos obligan a recordar. 1. Universalidad. Debemos asumir que toda persona está infectada y que sus fluidos y todos los objetos que se han utilizado en su atención son potencialmente infectantes. Lo que nos lleva al siguiente principio. 2. La colocación de barreras protectoras. Estos elementos nos protegen de la transmisión de infecciones. Usaremos barreras físicas como guantes, guardapolvo, mascarillas, lentes protectores y barreras químicas como soluciones antisépticas. Y una cosa importante, no debes olvidar lavarte las manos. Y por último, las medidas de eliminación de los desechos. Una vez que hemos repasado nuestros principios y lo hemos puesto en práctica, iniciaremos con la evaluación. Bien, ahora iniciamos con el examen físico otorrinolaringoscópico. Vamos a iniciar con la exploración de la cara. En este ítem lo que vamos a hacer es buscar a primera vista enfermedades generales que se manifiesten en la cara, las denominadas fascias. Aquí tenemos la fascia adenoidea o la fascia de Cushing. También vamos a observar si hay masas o edema. Y por último nos vamos a asegurar que exista simetría en ambos lados. Ahora, pasamos a palpar los senos paranasales en búsqueda de áreas de hipersensibilidad. Para palpar los senos frontales, hacemos presión hacia arriba con los pulgares colocados en el borde orbitario. Para palpar los senos maxilares, ejercemos presión hacia arriba con los pulgares colocados sobre los arcos cigomáticos. Cabe recalcar que solo estos dos senos se encuentran accesibles a la exploración física. Ahora, en la exploración del oído, empezaremos con el oído externo. Veremos implantación, simetría en posición y tamaño de los pabellones auriculares en búsqueda de posibles lesiones. Ahora inspeccionamos la región retroauricular para ver presencia de eritema o edema. Ahora, para realizar la exploración del oído medio, vamos a necesitar un otoscopio. Primero limpiamos el espéculo antes y después de usarlo. Luego sostenemos el otoscopio en posición vertical, inclinamos ligeramente la cabeza del paciente, tiramos del pabellón auricular algo hacia arriba y atrás para enderezar el conducto auditivo externo y enseguida miramos a través del otoscopio y nos guiamos de él para introducirlo. Aquí observamos los vellos y el cerumen, la presencia de inflamación o de exudados. Luego exploramos la membrana timpánica, la cual se encuentra en posición oblicua y en condiciones normales es color gris perlado. También nos fijamos en los puntos anatómicos más importantes, como el cono de luz en el cuadrante anteroinferior, lo cual su opacidad nos va a indicar inflamación. También vamos a observar la apófisis corta del martillo. Observamos si el tímpano se encuentra proveniente, que se debería a una infección o a que esté retraído. Por último, vamos a observar el anillo fibroso que rodea el tímpano, excepto en la pars flácida, que se encuentra por arriba de la apófisis corta. De la misma forma, vamos a repetir el mismo procedimiento en la otra oreja. Bien, ahora pasamos a la inspección de la nariz externa. Primero de frente, observamos cualquier cambio de tamaño, forma o color. Enseguida vamos a revisar la nariz de lado. Solo se practica la palpación en caso de dolor nasal o antecedente de traumatismo facial reciente. Y para ver la permeabilidad de la cavidad nasal, le pedimos al paciente que respire a través de una fosa nasal a la vez. En condiciones normales, uno de los lados es más permeable que el otro y se alterna durante el día. Ahora vamos a realizar la rinoscopía anterior con un rinoscopio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inclinar la cabeza del paciente hacia atrás e introducimos el espéculo con suavidad. Vamos a evitar tocar el tabique nasal, el cual es muy sensible. Ahora exploramos el tabique por transluminación para ver si existe perforación de este e inspeccionamos su forma, que por lo general es irregular, no recto. Ahora dirigimos el espéculo en sentido posterior y observamos los cornetes, de los cuales es visible el inferior. Debe ser de color ligeramente más rojo que la cavidad bucal y al igual que los demás cornetes. Entonces buscamos si existe inflamación o edema. Ahora dirigimos el espéculo hacia arriba en búsqueda del cornete medio y buscar pólipos o secreción sinusal. Realizamos el mismo procedimiento en la otra fosa nasal. Por último, pasamos a la evaluación de la cavidad oral. Aquí vamos a examinar dientes que se encuentren concisos, no apiñados, y también observamos los incisivos derechos. Podemos observar también la forma del paladar, ver que no tenga paladar ojival, lo cual es característico de la fascia adenoidea.
Al examen de la mucosa bucal, vamos a utilizar un bacalenguas para desplazar a un lado la posición lateral del labio y observamos el conducto parotidio a nivel del segundo molar. Luego, vamos a inspeccionar el piso de la boca y observamos los conductos submaxilares a ambos lados del frenillo, así como también la glándula sublingual. Y de esta manera hemos finalizado el examen físico otorrinolaringoscópico. Bien, ahora seguimos con el lavado de oído. Las indicaciones: lavado del cerumen y la extracción de cuerpos extraños. Ahora los materiales. Para realizar un lavado de oído se utiliza una jeringa metálica, esta normalmente de 150 mililitros. También una riñonera, la cual se va a ajustar a la pared lateral de la región infraauricular, cureta para extraer restos de la parte más exterior del conducto y por último material para el secado. Ahora procedemos con la técnica. Primero se debe explicar el proceso al paciente e indicarle que se siente cómodamente. Como segundo paso, le vamos a poner una toalla sobre el hombro y le vamos a dar un pañuelo para secarse y le vamos a pedir que no se mueva. A continuación, cargamos la jeringa con agua templada a la temperatura corporal para evitar el estímulo térmico del oído y se elimina el aire en posición vertical para evitar la presencia de burbujas. Ahora colocamos la riñonera ajustada bajo el oído para recoger el lavado. Pasamos a traccionar el pabellón auricular hacia arriba y atrás en adultos y hacia abajo y atrás en niños pequeños para alinear las curvaturas del conducto auditivo. Ahora, introducimos cuidadosamente la cánula de la jeringa dirigida hacia el cuadrante posterior superior del conducto y vamos a iniciar la irrigación manteniendo una presión constante, pero no excesiva. Es fundamental que controlemos la posición de la cánula para evitar su desplazamiento mientras ejercemos presión para no lesionar el conducto. Aquí vamos observando el producto de lavado en la batea hasta que sale limpio. Si el procedimiento no es efectivo, puede repetirse, pero se recomienda no exceder 13 irrigaciones seguidas, o sea, unos 500 mililitros. Tras el lavado, le vamos a indicar al paciente que se seque el oído y se realiza una otoscopía para comprobar la limpieza del oído. Puede ser útil también usar una cureta blanda para limpiar restos de cerumen de la entrada del conducto. Es importante que ante cualquier lesión del conducto o del tímpano que se observe o si el paciente ha experimentado dolor intenso o sensación de flujo de agua en la garganta, recomendar que se prescriban gotas óticas antibióticas y se remita al paciente al otorrinolaringólogo. Bien, ahora vamos a valorar el oído externo. El oído externo está compuesto por el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Este está conformado por una estructura cartilaginosa cubierta con piel que tiene como función captar el sonido y llevarlo al oído medio. El pabellón aumenta la frecuencia del sonido y el conducto auditivo externo transmite la onda hacia el tímpano. Pero existen diferentes problemas asociados, muchos de los cuales interfieren con la función del mismo, que las personas lastimosamente desconocen. Pero hoy les vamos a explicar algunas de ellas. Primero, el tapón de cerumen, el cual, como dice su nombre, se va a deber a una acumulación de cerumen hasta ocluir el conducto. Este se va a observar a través del otoscopio y lo podemos resolver con irrigación con agua templada. Cuando la oclusión del conducto auditivo externo es completa, es necesario retirar el tapón mediante el lavado de oído, procedimiento realizado y explicado por nuestra compañera anteriormente. Ahora, debemos tener en cuenta que en pacientes mayores y diabéticos se recomienda usar agua estéril por el riesgo de la otitis externa maligna. Bien, ahora veamos otra patología, la otitis externa. Esta se produce por una infección en el pabellón o en el conducto auditivo externo. Existen factores que pueden favorecer a su desarrollo, como las enfermedades de la piel o la humedad. En esta patología se puede visualizar la piel inflamada y cuando el paciente nos llega a consulta refiere dolor intenso. Tenemos otros tipos de otitis externa. Vamos a mencionarlos. La otitis externa circunscrita, la cual el principal agente para que ésta se desarrolle es el Staphylococcus aureus, el cual infecta el forúnculo pilosebáceo y produce otalgia.
lo cual viene a ser el signo del trago positivo. También otorrea si es que éste se ha fistulizado. Y a la otoscopía observamos inflamación localizada en el tercio externo del conducto auditivo externo. Bien, ahora continuamos con la otitis externa difusa o la del nadador. Los dos principales agentes causales de esa enfermedad son la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus, asociados a factores que alteran el pH cutáneo, como las piscinas. Lo que nos va a manifestar esta enfermedad son otalgia, otorrea e hipoacusia. Otro problema que podemos encontrar afectando a esta parte del oído en adultos y especialmente en niños son los cuerpos extraños. Estos pueden ser animados o inanimados, como juguetes, y animados como insectos. Para retirarlos se debe realizar un lavado y acudir al especialista, ya que se pueden producir daños por realizar maniobras inadecuadas. Bien, ahora pasamos a la valoración de las patologías del oído medio. El oído medio es la parte ubicada entre el tímpano y la ventana oval, que transmite el sonido del oído externo al oído interno. Este está compuesto por 3 diminutos huesecillos. Tenemos el martillo, el yunque y el estribo. Además de la ventana oval, la ventana redonda y la tuba acústica. Dentro de sus funciones tenemos 1. Amplificar sonidos, 2. La protección ante los mismos y 3. La equiparación de presiones entre el medio interno y el medio externo. Bien, ahora para la evaluación nos vamos a basar en la otoscopía y para esto debemos observar las siguientes características. 1. La integridad de la membrana timpánica. 2. La retracción o abombamiento también de la membrana timpánica. 3. Su coloración. 4. El triángulo luminoso. 5. Observar secreciones. Y 6. La presencia de cuerpos extraños. Bien, ahora una vez que hemos explicado todo esto del oído medio, vamos a hablar netamente de las patologías. 1. La otitis media secretora o mucosa. Esta es la causa más frecuente de sordera en la infancia, entre los 2 y 6 años. Esta va a afectar al 10% de los niños en edad preescolar. En la etiología tenemos como principal causa, según la OMS, la disfunción de la trompa de Eustaquio, la cual es anormalmente permeable en niños y cuando existen hendiduras palatinas. Esto va a permitir el acceso de gérmenes que van a provocar la inflamación y la obstrucción tubárica. Otra de las causas tenemos a la obstrucción mecánica. En el niño, la causa más frecuente es la hipertrofia adenoidea, que también actuaría como reservorio de gérmenes. En un adolescente hay que descartar un angiofibroma de Cabum y en un adulto un carcinoma de Cabum, sobre todo si este es unilateral. En fin, en general cualquier alteración del drenaje y la ventilación del oído medio va a causar esta otitis media secretora o mucosa. Dentro de la clínica tenemos que no existe otalgia ni otorrea, pero es frecuente que curse asintomáticamente, lo que puede causar hipoacusia fluctuante con autofonía. La parálisis facial es muy rara y esta patología es más frecuente en invierno, coincidiendo con los cuadros catarrales, y esta suele mejorar en el verano. También es más frecuente en casos de malformaciones velopalatinas y en el síndrome de Down. En la otoscopía vamos a ver 2 tipos de imágenes. Una, que nos va a indicar la fase aguda, donde el tímpano está con niveles hidroaéreos retraído y congestivo. Y 2, la fase crónica, denominada Blue Drum, lo cual nos indica el tímpano azul y este está retraído. Bien, ahora pasamos a otra patología, la otitis media aguda. Esta patología se trata de un proceso infeccioso agudo con líquido purulento en el oído medio. Lo normal, hay que recordar eso, ¿no? Lo normal es la no existencia de gérmenes en el oído medio. Esta va a tener una mayor incidencia en niños de 6 meses a 3 años. La etiología principal, tenemos que la causa más frecuente es la bacteriana, pero en el niño los gérmenes más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, seguido del Haemophilus influenzae. Se va a tratar de la infección localizada más frecuente en la infancia. En el adulto, los agentes más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae
y el Haemophilus influenzae también. Existe un tipo especial de otitis media aguda, que en realidad es raro en nuestro medio, la llamada otitis media aguda necrotizante. Esta es de evolución muy agresiva y va a causar perforación amplia, también destrucción de la cadena osicular, laberintitis y complicaciones intracraneales, y que puede cronificarse. Se suele presentar asociada a sarampión, a escarlatina, a varicela o a gripe. Para la otitis media aguda, en la clínica tenemos dos fases, la fase precoz y la fase supurativa. En la fase precoz existe otalgia pulsátil, debido al acúmulo de líquido a tensión en el oído medio. También podemos evidenciar fiebre, mal estado general e hipoacusia de transmisión. En la otoscopía vamos a observar un tímpano abombado e hiperémico. Luego tenemos a la fase supurativa. Esta cursa con otorrea y mejoría de la otalgia, debido a la perforación del tímpano, lo cual va a mejorar la hipertensión en el oído medio. En la otoscopía vamos a observar una perforación timpánica en la pars tensa, que normalmente se ubica en el cuadrante posterior inferior. Ahora les voy a hablar de otra patología. La otitis media crónica colesteatomatosa es la presencia de epitelio queratinizante, es decir, tejido ectodérmico en el oído medio, con triple potencial de descamación, migración y erosión ósea. Este epitelio genera una serie de sustancias que producen osteólisis en las paredes del oído medio, y aunque no sea un tumor, tiene un comportamiento pseudotumoral. En la etiología tenemos al colesteatoma congénito. Este es raro y aparece en niños. Existe una inclusión de tejido ectodérmico en el momento del cierre del surco neural, y este de colesteatoma es el denominado colesteatoma con tímpano íntegro. También tenemos el colesteatoma adquirido primario, el cual es el más frecuente. En este tipo de colesteatoma, las presiones negativas mantenidas en el oído medio van a inducir una invaginación timpánica y una bolsa de retracción con acúmulo de sustancias queratinizantes, que estas van a crecer progresivamente, lo cual dará lugar a la metaplasia. Y tercer punto etiológico, tenemos al colesteatoma adquirido secundario. Este se debe por la emigración del epitelio del conducto auditivo externo a través de una perforación. En la clínica tenemos la otorrea fétida y crónica sin otalgia. También podemos evidenciar una hipoacusia de transmisión. En estadios avanzados, esta hipoacusia puede tener un componente neurosensorial debido a la afectación del oído interno. Y vértigo, también podemos observar vértigo si es que existe erosión de los conductos semicirculares, sobre todo el horizontal. Bien, ahora a la exploración. La otoscopía es la exploración más importante. Aquí vamos a ver una perforación timpánica marginal que está normalmente ubicada en la pars flácida y también escamas blanquecinas. A la vez podemos ver o podemos encontrar también un pólipo en el conducto auditivo externo procedente del ático y signos de osteitis. Podemos evidenciar también el signo de la fístula positivo. Bien, ahora para el tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica y radical del colesteatoma para evitar las complicaciones. La técnica que empleamos se denomina timpanoplastía y esta suele incluir mastoidectomía, y si es posible también se va a realizar la reconstrucción de la cadena de huesecillos en la misma cirugía o de forma diferida. Bien, para culminar vamos a hablar sobre las patologías del oído interno. En la audición normal, las ondas sonoras van a atravesar el conducto auditivo hasta llegar al tímpano, donde se va a producir la vibración. Este tímpano está unido a una cadena de huesecillos, donde el último, llamado estribo, va a ejercer una presión a los líquidos que están dentro de la cóclea. Entonces, este desplazamiento de líquidos va a provocar la flexión de las células ciliadas sensoriales de la cóclea, que al doblarse van a generar una señal eléctrica, la cual va a ser enviada al cerebro. Pero cuando existe una lesión en el oído interno, en el nervio auditivo o en la vía auditiva, vamos a hablar de una pérdida neurosensorial de la audición. Ahora vayamos a ver las patologías. Hablaremos de tres principalmente: el vértigo paroxístico benigno, la neuronitis vestibular y la enfermedad de Meniere. El vértigo posicional paroxístico benigno es la causa más frecuente de vértigo periférico, y estos pueden ser causados por traumatismos craneales, neuritis vestibular y laberintitis. Dentro de su patogenia vamos a encontrar la canalitiasis, la cual es la causa más frecuente
También encontramos la cupulolitiasis y también podemos decir que el conducto semicircular más frecuente afectado va a ser el posterior. En cuanto al diagnóstico, en la clínica vamos a encontrar crisis de vértigo periférico, los cuales van a ser desencadenados por movimientos cefálicos de giro o de extensión de escasa duración. Puede ser de segundos a minutos. También vamos a llevar a cabo el test de Dix-Hallpike, el cual es el patogenómico. Este va a reproducir la clínica, por lo cual produce un nistagmo hacia el oído afectado. Las características de este nistagmo son la fatigabilidad al repetir la maniobra, también la reversibilidad, el agotamiento y la latencia, pues va a comenzar tras varios segundos del test de provocación. Y bueno, también otra característica es que la audiometría está normal. En cuanto al tratamiento, va a ser sintomático y vamos a ejercer maniobras liberadoras de los otolitos como la de Epley y la de Semont. Ahora, en cuanto a la neuritis vestibular o parálisis vestibular súbita, esta es la segunda causa más frecuente de vértigo periférico y se cree que su etiología es una infección viral. Este va a producir una afectación de la primera neurona vestibular y en la clínica vamos a encontrar crisis única de vértigo rotatorio agudo, la cual va a estar acompañada de cortejo vegetativo intenso con una duración de 2 a 5 días. No existe una clínica otológica asociada. Esta puede quedar como secuela una cierta inestabilidad residual o un vértigo posicional, los cuales suelen recuperarse en varios días. Dentro de las exploraciones complementarias tenemos que la audición es normal y al llevarse a cabo la prueba calórica se va a observar una reflexia o hiporreflexia vestibular unilateral. Y por último vamos a hablar acerca de la enfermedad de Meniere, la cual se trata de un aumento de la endolinfa por la disminución de su absorción y en la mayoría de los casos es idiopático. Este aparece en los adultos, en la mayoría de veces en los adultos de 25 a 50 años y sin predilección por el sexo. La clínica la tenemos caracterizada por la triada, por el vértigo paroxístico, que son los acúfenos, y la hipoacusia. Y el 80% de estos son unilaterales y también va a cursar con crisis recurrentes y paroxísticas. Ahora, hablando de los 3 ítems de nuestra triada, tenemos al vértigo, que dura al menos 20 minutos, es de inicio brusco y que evoluciona en forma de crisis. También está asociado a cortejo vegetativo, eso quiere decir náuseas, vómitos y sudoración. Y entre crisis, el paciente se va a encontrar asintomático. Pero estos vértigos a largo plazo pueden generar daño vestibular irreversible. En cuanto a los acúfenos, pueden preceder o ir asociados temporalmente a las crisis vertiginosas y su evolución será permanente. Dentro de la hipoacusia neurosensorial, esta al principio es fluctuante, pero desaparece fuera de los episodios. Primero se produce la afectación de los tonos graves y con la evolución de la enfermedad se van a afectar todos los tonos y la hipoacusia se hace constante. El reclutamiento es positivo y el test de glicerol es positivo. Esto quiere decir que hay mejoría de la audición tras aplicar el glicerol. En cuanto al diagnóstico, este es clínico, aunque también podemos solicitar pruebas de imagen como la resonancia magnética, la cual nos va a ofrecer mayor rentabilidad que la tomografía. Y esta nos va a descartar causas potenciales como la sífilis congénita, las malformaciones congénitas del oído interno y traumatismos. Ahora les voy a presentar un cuadro, resumen, para poder diferenciar el vértigo paroxístico benigno, la enfermedad de Meniere y la neuritis vestibular. Tenemos 4 características: la presentación, la duración, la clínica otológica y el tratamiento. En cuanto a la presentación, en el vértigo paroxístico benigno tenemos que son crisis repetitivas pero posicionales. En cambio, en la de Meniere solo son crisis repetidas y en la neuritis vestibular solo es una crisis. En la duración tenemos que el vértigo posicional paroxístico benigno dura segundos, la enfermedad de Meniere puede durar horas, en cambio la neuritis vestibular puede durar días. En cuanto a la clínica otológica, tenemos que en el vértigo posicional paroxístico benigno no hay hipoacusia.
y un test de Dix-Hallpike positivo nos indica esta enfermedad. En el síndrome de Meniere tenemos en la clínica la hipoacusia neurosensorial, la cual es fluctuante en frecuencias graves. También hay sensación opresiva y la presencia de acúfenos. En la neuritis vestibular no hay hipoacusia. Ahora, el tratamiento. En el vértigo posicional paroxístico benigno tenemos las maniobras de recolocación, que ya las hemos mencionado anteriormente. Para la enfermedad de Meniere se trata las crisis con sedantes antieméticos, durante las intercrisis con corticoides, también una dieta hiposódica, beta-histina, diuréticos, y se va a evaluar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. Y en la neuritis vestibular tenemos que inicialmente vamos a tratar con sedantes vestibulares, con antieméticos y corticoides, y posteriormente una rehabilitación vestibular. Bien, ahora para explorar faringe, tenemos que basarnos en el examen físico, el cual nos será de gran ayuda. Como primer paso, visualizaremos la faringe. Antes, explicaremos el procedimiento a realizar a nuestro paciente y solicitamos su permiso para la examinación. Solicitamos al paciente que se siente y abra la boca sin sacar la lengua y nos diga "ah". Ahora, con la ayuda de un bajalenguas, presionamos la lengua con firmeza para ver faringe sin provocar náuseas o tos. Observaremos 1. La elevación del paladar blando, 2. Pilares anteriores, 3. Pilares posteriores, 4. Úvula. Y valoraremos coloración, simetría, exudado, edema, ulceración o agrandamiento amigdalino, así también como la pared posterior de la faringe. Ahora, como paso 2, buscaremos adenopatía. Esto requiere que el paciente esté con el cuello relajado y ligeramente flexionado hacia adelante. Con la ayuda de nuestras yemas de los dedos índice y medio, desplazaremos la piel sobre el tejido subyacente de cada área en busca de adenopatías. Intentaremos observar y localizar 1. El número, tamaño, forma, adherencia, consistencia y sensibilidad anormal. Para ello vamos a seguir el siguiente orden. Primero preauriculares, luego auriculares posteriores, seguido de occipitales, luego los amigdalinos, seguimos con los submaxilares, submentonianos, los cervicales superficiales, la carena cervical posterior y los supraclaviculares. Bien, ahora para valorar las patologías de la faringe, vamos a seguir la siguiente clasificación. Tenemos a las faringitis de origen inflamatorio y de origen infeccioso. Dentro de las de origen inflamatorio tenemos a los alérgicos, a los químicos y a los traumáticos. Y dentro de las faringitis de origen infeccioso tenemos a las faringitis virales, bacterianas y micóticas. Hoy nos vamos a centrar en hablar acerca de las faringitis virales. Tenemos como primera patología a la mononucleosis infecciosa, o también conocida como enfermedad del beso. El virus que provoca esta enfermedad es el virus de Epstein. Dentro de la clínica tenemos una tríada importante, la cual comprende de los siguientes síntomas: fiebre, amígdalas recubiertas de membrana blanca cremosa y adenopatías cervicales. Como siguiente enfermedad tenemos a la enfermedad por el virus Coxsackie. Esta es causada por el virus Coxsackie 16 y también es conocida como el síndrome de manos, pies y boca. La transmisión se da por secreciones de la nariz, la boca o heces de una persona infectada. Dentro de la clínica encontramos ampollas en las manos, en los pies y la boca. Se da por lo general en la población pediátrica. Ahora, la siguiente patología que vamos a revisar es la faringitis eritematosa, o también conocida como angina roja. Esta es causada por el rinovirus y esta patología es más frecuente en otoño y en invierno. Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días y la clínica que presenta es fiebre, congestión, astenia, escalofríos y odinofagia. Bien, ahora que hemos hablado de las 3 patologías de origen viral, el tratamiento que vamos a dar a estas 3 patologías, por el mismo hecho de que tienen su origen en un virus, el tratamiento será netamente sintomático.
no olvidar. Ahora vamos con el proceso de evaluación auditiva y vestibular. Para la evaluación auditiva, previamente se tiene que saludar al paciente. Se realiza una serie de preguntas orientadas a la molestia principal por la que acude y se informa acerca del procedimiento y luego se pasa a realizarlo. Primero realizamos la prueba de voz susurrada. Aquí vamos a evaluar la respuesta del paciente a la voz susurrada. El médico se coloca de 30 a 60 centímetros del oído sometido a la prueba fuera de su línea de visión. Indicamos al paciente que se tape con un dedo el oído al que no se dirige la voz para que ésta no quede enmascarada. Se le susurrarán una serie de palabras las cuales el paciente tiene que repetir. Así también pasamos a realizar la prueba de roce, la cual consiste en rozar los dedos los unos a los otros y se le pide al paciente que indique cuando percibe el sonido. Si no escucha, iremos acercando los dedos de las manos hasta que el paciente escuche. Vamos a alternar los lados y finalmente lo haremos simultáneamente en ambos oídos. Si el paciente presenta una hipoacusia, debemos identificar si es de tipo neurosensorial o de conducción. Para ello vamos a realizar las pruebas de Riney-Weber, en el cual se necesita un diapasón, que se emplea para comparar la audición por conducción ósea y por conducción aérea. La prueba de Weber o lateralización es una prueba rápida que permite evaluar la pérdida de audición unilateral. El diapasón se golpea en una superficie suave pero firme y se coloca sobre la superficie de la línea media del cráneo mientras ésta vibra. Se le pregunta al paciente si escuchó el sonido igual o con ambos oídos, o mejor con uno que con otro. Lo ideal es que el paciente escuche el sonido igual en ambos oídos. Si este sonido está lateralizado, el paciente debe indicar en qué oído lo percibe mejor. El sonido debe percibirse mejor con el oído ocluido. Ahora pasamos a la prueba de Riney. Esta nos va a ayudar a determinar si el paciente escucha mejor por conducción aérea o por conducción ósea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar la base del diapasón vibrando sobre la apófisis mastoides y se le pide al paciente que indique cuando ya no oye el sonido. Se cronometrará el tiempo en el que el sonido es escuchado por el paciente, cuando se realiza por conducción ósea y por conducción aérea. Es importante recordar que el sonido percibido por conducción aérea debe ser el doble que el registrado por conducción ósea. Ahora pasamos a la evaluación vestibular. El objetivo general de estas pruebas es valorar el equilibrio del paciente. En estas pruebas vamos a estudiar el funcionamiento del oído interno, el funcionamiento del vestíbulo y los canales semiauriculares. Gracias a estas pruebas podremos tener una valoración diferencial entre los vértigos periféricos y vértigos centrales. Primero, la prueba de Romberg. El objetivo de esta prueba es valorar el equilibrio estático. Para esta evaluación, vamos a hacer que la paciente se debe encontrar de pie con los pies juntos, los brazos estirados, pegados al cuerpo y los ojos cerrados. Los resultados serán ya sea positivo o negativo. Cuando es negativo, la paciente se mantiene erguida y no se mueve del lugar donde está. En cambio, si la prueba es positiva, la paciente no se puede mantener erguida ni firme en la posición solicitada. Ahora, en el caso de vértigo periférico, la paciente se moverá en dirección al oído dañado y al abrir los ojos desaparecerá dicho movimiento. Ahora, en caso de vértigo central, la paciente se moverá hacia cualquier dirección. Como segunda prueba tenemos a la prueba de Unterberg-Fukuda o de la marcha simulada. Esta tiene como objetivo valorar el equilibrio dinámico de un paciente. Para evaluar esta prueba, la paciente tiene que estar de pie y con los ojos cerrados. Se le indica que tiene que marchar como soldado en un mismo lugar. Los resultados de igual manera serán positivos o negativos. Si este es negativo, la paciente se mantiene erguida durante toda la prueba. Y si la prueba es positiva, no se puede mantener erguida y hace desviaciones de más de 45 grados. Aquí vamos a valorar el vértigo periférico, cuando las desviaciones serán para el lado del oído afectado. Como tercera prueba, tenemos a la prueba de Babinski-Weil. Esta prueba nos va a valorar el equilibrio dinámico del paciente. Para ello, el paciente debe encontrarse de pie y con los ojos cerrados.
Solicitamos a la paciente comenzar a caminar 5 pasos hacia adelante y 5 pasos hacia atrás. Vamos a considerar la prueba negativa si camina de manera recta, o vamos a considerar la prueba positiva si la paciente camina de manera recta con los ojos abiertos, pero al cerrarlos se gira al lado del oído afectado. Ahora, si existe laterotorsión del cuerpo, observamos que el paciente no sigue una línea recta, sino que va sufriendo diversos tipos de desviaciones, conformando así las marchas en. Tenemos 4. 1 en estrella, 2 en ballesta, 3 en abanico o 4 atáxico. La siguiente prueba a evaluar es la prueba de Varani, la cual estudia las desviaciones segmentarias de los miembros superiores en extensión y puede realizarse de forma estática y dinámica. De manera estática, la paciente se encuentra sentada frente al examinador y estira sus brazos en dirección al examinador, situando sus dedos índices a la altura de la doctora. La paciente tiene que cerrar los ojos para evaluar si los brazos cambian de posición. Aquí consideraremos negativa la prueba si la paciente no mueve los dedos. Consideraremos positiva si la paciente aleja los dedos de los dedos de la examinadora. En caso de vértigo periférico, los alejará hacia el oído afectado, y en caso de vértigo central será lo contrario. Ahora vamos a valorar lo que es el nistagmo espontáneo. Para valorar el nistagmo, es suficiente con desplazar el ojo unos 30 grados en cada dirección, debido a que al colocar el ojo en posición extrema puede aparecer el llamado nistagmo de la punta o mirada extrema, el cual no tiene patología significativa. Entonces, ¿qué hacemos? Nos colocamos frente al paciente. Le pedimos que mire al frente, derecha, izquierda, arriba y abajo. Ahora el nistagmo posicional. Dicho nistagmo aparece al realizar un cambio de posición de la cabeza y por lo tanto siempre es transitorio. Dentro de ella tenemos la maniobra de Dix-Hypik. Esta maniobra la vamos a utilizar para detectar el vértigo posicional paroxístico benigno. Previamente, se le informa al paciente el procedimiento que se realizará y que probablemente los síntomas de vértigo se presenten durante la prueba, por lo que es posible que éste tenga náuseas. Vamos a solicitar al paciente que durante todo el procedimiento tenga los ojos abiertos. Primero sentamos a nuestro paciente en una camilla con las piernas estiradas sobre ella. Luego colocamos una almohada en la parte dorsal para lograr una extensión de 20 grados al ejecutar la técnica. Y nosotros nos colocamos al lado del examinar y giramos su cabeza 45 grados hacia la derecha. En esta posición vamos a llevar el cuerpo del paciente hacia atrás hasta dejar la cabeza colgando. Pero debemos tener precaución en personas con problemas de columna cervical, no olvidemos. Con esta maniobra se estimula el canal semicircular posterior derecho y se debe observar los ojos del paciente buscando la aparición del nistagmo. Aquí esperamos alrededor de 10 a 15 segundos y observamos su latencia, duración y dirección del nistagmo. El nistagmo típico aparece alrededor de 5 a 15 segundos y va a desaparecer tras unos 60 segundos desde su inicio. Ahora giramos la cabeza del paciente hacia la izquierda para quedar mirando 45 grados hacia este lado y luego repetimos el resto de los pasos para el siguiente lado. Y así hemos terminado la valoración auditiva y vestibular.